tal, querido público? Bienvenidos a una emisión más de Historias Macabronas. Me da mucho gusto saludarlos, soy Will Robles y en esta ocasión un servidor, su anfitrión, estará como se lo había prometido, como se los había prometido en otras emisiones. Estaré únicamente con ustedes, en solitario, justo compartiendo las historias que en su momento el público nos hizo llegar a la radio. Les cuento, como ya lo he hecho en otras ocasiones, este proyecto Historias Macabronas nace como un programa de radio. Justo con estas emisiones, en un día a la semana, con cierta duración, que con el tiempo esta duración se fue extendiendo. Y durante esas emisiones, pues claro que en estos, como la mayoría de los programas de radio, pues motivamos al público para que tenga la interacción con nosotros, para que nos pueda compartir, sus historias. Y así lo hicieron. Poco a poco el público se fue sumando, el público fue compartiéndonos sus historias y asimismo nosotros nos fuimos encargando de hacer un archivo, el cual justo le hemos llamado el Archivo Macabrón, en donde tenemos pues guardadas todas las historias que en su momento el público nos hizo llegar a la radio, tanto en texto como en audio. Actualmente en el proyecto ya como podcast empiezan a llegar las primeras historias y justo voy a dejarte aquí una imagen, aparecerá también un cintillo con el número de teléfono en el cual está el WhatsApp Macabrón, la línea macabrona, para que a través de un WhatsApp me puedas enviar tus historias o me las puedas enviar también en audio. Adelante, me va a dar mucho gusto escucharlos. También me las pueden enviar por correo electrónico a historiasmacabronasmx@gmail.com y así poder tener más historias en nuestro archivo macabrón y que poco a poco iré mostrando en este programa, en estos episodios en los cuales estaremos solos ustedes y un servidor. Bien, vamos a iniciar con las historias, no sin antes agradecer al equipo de Producciones Multimedios Digitales Carmen por las facilidades prestadas para la realización de este programa. Asimismo, a nuestro productor Alex Sánchez, gracias por todos los detalles para que este episodio y todos los demás sean posibles. Bueno, querido público, vamos a entrar en materia de estas historias y como les he dicho, también hay momentos en el que puede ocurrir un instante macabrón. Esos instantes, esos momentos en los que algo inexplicable ocurre y que también nos puedes compartir. No hay historias para nosotros cortas o pequeñas. Les llamamos instante macabrón porque justo eso que ocurrió, ese algo que sucedió, para ti resulta inexplicable. Por más que trates de hallarle una posible explicación, culpar al viento, culpar a alguien más, tratas de agotar los recursos de una posible explicación hasta que con mucho trabajo terminas aceptando que lo que acaba de ocurrir, lo que acabas de ver, lo que acabas de escuchar, lo que acabas de presenciar, pues fue algo sobrenatural, fue algo paranormal. Y bueno, así vamos a empezar la primera historia con un audio que aborda un instante macabrón ocurrido en un hospital. Y aquí también aprovecho el paréntesis para comentarles que estos episodios de los archivos macabrones tendrán como diferentes historias en diferentes lugares y ámbitos. Vamos a empezar con una de hospitales, pero en estos episodios, como les digo, podremos tener historias de taxistas, de vigilantes, de obreros, de oficinistas, etcétera, etcétera. Empezaremos con la de este hospital, en donde nos envían el relato de un instante macabrón. Una charla normal entre colegas, pero algo en el entorno ocurre, lo cual resulta extraño y a la vez no. Porque con este tipo de actividades que ocurren habitualmente en hospitales, pues el personal, los compañeros de una u otra manera empiezan a acostumbrarse a que eso ocurra. Escuchemos esta historia y en breve continuamos. Buenas noches, Will. Es para contarte una historia que me pasó en el hospital donde actualmente me encuentro haciendo mi internado médico de pregrado. Resulta que yo ahorita estoy rotando por lo que es el servicio de urgencias y el caso es que hay una parte donde hay consultorios
En uno de esos consultorios, para darte el contexto, en la entrada, por la parte de atrás, como tal por dentro del hospital, entras y en ese consultorio está del lado izquierdo el escritorio, del lado derecho está la camilla de exploración y está tal cual al ladito de ese escritorio. Sin embargo, poquito atrás de esa camilla de exploración y entre la puerta hay un monitor en el cual tiene ruedas. Sin embargo, ese monitor pues está ahí fijo. Y hubo un día que yo entré para hacerle una pregunta a una doctora. La doctora se encontraba ahí comiendo, no había consulta y yo entré para hacerle una pregunta sobre un paciente. Entro y ella estaba sentada, te digo, comiendo en ese escritorio. Yo me siento de frente hacia ella en la camilla y ella se voltea y empezamos a platicar sobre ese paciente. Y te digo, el monitor está atrasito y por ende a mí me quedaba en ese momento, estando yo sentado, del lado izquierdo. Entonces estábamos platicando sobre eso normal y en eso vemos que el monitor se mueve. Te digo, tiene ruedas pero está fijo, el suelo está liso y en eso vemos que gira tantito, gira y la doctora se encontraba viéndolo pues casi de frente, pero viéndome a mí, pero le quedaba casi al frente a ella y me dice, ¿viste eso? Y le dije, sí lo alcancé a ver de reojo, pero sí lo alcancé a ver, que se movió. Y pues en ese consultorio no hay alguna brisa, algo de aire que le pueda pegar. Lo único que hay es un clima que le pega de frente, pero no es como que tenga la fuerza suficiente para moverlo. Y entonces le dije, sí lo alcancé a ver. Y nada más nos quedamos así como que callados durante unos breves segundos y ya nada más luego dijimos de Basile, no, tú tranquilo, ya le tomamos signos vitales a todos los pacientes, no te apures. Pero esa fue la situación muy breve, pero concisa. Buenas noches, Will, saludos. ¿Qué les parece? Pueden sacar sus conclusiones, breve, dejarnos aquí en la caja de comentarios algún ¿a ustedes les ha pasado algo en algún hospital? Por favor, cuéntenos. Recuerden, querido público, que pueden compartirnos historias que les han sucedido. Libertad de contarnos las historias. Recuerden al WhatsApp de Historias Macabronas y también al correo electrónico. Y en las diferentes redes sociales, pues también con toda confianza déjenme ahí un mensaje en Instagram, en un inbox en Facebook o un mensaje directo también en TikTok. Adelante. Sean libres de enviarnos sus historias macabronas. Ahora te cuento la siguiente historia. Esta nos llegó a través de texto, de igual manera en su momento a la radio, y esto ocurre en Salamanca, Guanajuato. Y dice lo siguiente: hace aproximadamente 2 años compré un departamento. Recibí las llaves en un día miércoles y para el viernes decidí llevar a mi hijo y a mis 2 sobrinas a aquel lugar para pasar ahí la noche. No teníamos ni un mueble, pero era un buen pretexto para poder realizar una pijamada. Llevamos sleeping bags e hicimos justo las actividades. Jugamos, platicamos, listos para poder disfrutar y compartir de una noche agradable. Vimos películas, ordenamos pizza, después les conté algunos cuentos para que pudieran dormir y listo. Todo hasta ese momento sin novedad. En la mañana, una de las niñas despertó antes que cualquiera de nosotros y me estuvo hablando. Me preguntó que qué era eso que estaba pintado en la pared. Situación curiosa porque durante la noche no pusimos atención a esos detalles o a lo que pudiera haber en el entorno. Fijé mi atención en el lugar que ella me señalaba y justo si uno ponía mucha atención, podías alcanzar a apreciar que había un círculo blanco con unas líneas en el centro. Era como si estuviera realizado con gis, con tiza, con gis blanco sobre la pared que
también estaba pintada de blanco, así que por eso había que poner especial atención. El asunto es que el sitio en el cual estaba plasmada esta imagen estaba muy alto. Estaba prácticamente fuera del alcance de cualquiera de los niños y obviamente yo no había hecho aquella figura. Tuve que utilizar el mango de una escoba con un trapo húmedo para poder limpiar esa zona. Al siguiente fin de semana pusimos agua bendita y es que aquel hecho o aquella figura sí nos dejó un poquito inquietos. Yo platiqué de esta situación con algunos familiares y es que decidimos llevar el agua bendita para poderla regar por todas partes. Aún así, siguieron sucediendo cosas muy extrañas. Hubo una siguiente vez que visitamos aquel lugar y nos quedamos a dormir ahí, pero para esa ocasión solo habíamos ido mi hijo y yo. Cenamos, pusimos unas cobijas, acomodamos unas almohadas en donde se suponía que iba a estar la sala, improvisamos un espacio para poder dormir. De igual manera vimos películas y antes de por fin dormirnos, me aseguré de cerrar la reja de la entrada principal y le puse seguro también a la puerta principal. Nos preparamos, nos dormimos ahí y en la madrugada, cerca de las 3:30 de la mañana, comenzó a hacer mucho frío. Yo me giré para verificar que mi hijo estuviera tapado con su cobija, vamos, que no estuviera sintiendo tanto frío. Pero en lugar de concentrarme en la imagen de mi hijo, algo más llamó mi atención. Entre el espacio de la puerta y mi hijo, ahí estaba de pie una persona. Era una figura como la de un hombre muy alto. Repito, en ese espacio entre la puerta y mi hijo. Mi reacción fue enseguida levantarme y prender la luz. Para cuando hice todo esto, aquella figura, aquella persona, ya no estaba. Salí inmediatamente. De alguien o tratar de identificar quién era. Cuando lo hice, simple y sencillamente, en el pasillo no había nada. Movimiento, ni ruidos en las escaleras. Dato importante, estamos en un cuarto piso, así que es necesario utilizar las escaleras mismas que hacen ruido. Así que si alguien tenía que huir de ahí o fugarse, yo lo podía escuchar, pero no había absolutamente nada. Entonces, apuntando hacia la puerta principal y la otra en el patio trasero, vigilando hacia la parte del estacionamiento. Durante las madrugadas, la cámara que estaba colocada en la sala me enviaba alertas de movimiento. Yo entraba para monitorear, para revisar las imágenes, y lo único que podía ver era sombras pasando frente a las cámaras, que precisamente activaban los sensores de movimiento, pero también activaban el sonido. Se lograban percibir gruñidos. Desde entonces decidimos no volver a visitar ese lugar, que aunque era nuestro, no visitaríamos más ese departamento y mucho menos nos quedaríamos a dormir ahí. Decidimos utilizarlo como bodega y vamos de vez en cuando. Aún lo conservamos, pero como les digo, es una bodega. Vamos de vez en cuando a acomodar algunas cosas o a buscar otras, pero de quedarnos allá es algo que definitivamente ya no haría.
¿Qué les parece, querido público? ¿Alguna experiencia que ustedes hayan tenido con alguna propiedad, algún departamento nuevo? Ya sea que hayas comprado como tal ese sitio, una casa, un terreno, un departamento que sea tuyo, o que hayas llegado ahí a rentar por alguna situación, ¿no? Por trabajo, por escuela, por un cambio de ciudad y te ocurrió algo extraño. Pues podrías contarnos. Continuamos con la siguiente historia, querido público. Espero que estén disfrutando hasta el momento. Vamos prácticamente empezando este episodio en solitario con los archivos macabrones. Y les reitero la invitación. Por favor, envíenos sus historias, envíenos sus evidencias si es que las tienen también en cuanto a audios, psicofonías, en cuanto a cámaras de videovigilancia o algo que ustedes hayan captado con sus teléfonos celulares, qué sé yo, algo que ustedes tengan como evidencia y que les gustaría compartir. Por favor, háganlo al WhatsApp de Historias Macabronas o a nuestro correo electrónico historiasmacabronasmx@gmail.com. Les comparto la siguiente historia. Esta nos la hicieron llegar a través de audio, así que van a ustedes a escuchar el relato de esta persona, que como lo podrán apreciar en su voz es un adulto mayor. Le mando un saludo con afecto a mi buen amigo J. Martínez, él es quien nos cuenta la historia. Es de aquí, de Ciudad del Carmen, Campeche, que es donde ocurre este podcast, Historias Macabronas MX. Es grabado en Ciudad del Carmen, Campeche, al sureste de la hermosa República Mexicana. Y bueno, J. Martínez es una persona que escuchaba mucho el programa de radio y me compartió. ¡Wow! Esto por favor, Alex, déjalo. Querido público, les cuento, no sé si lo alcanzó a captar el micrófono, pero acaba de haber un ruido de metal en un soporte. Déjame tomar mi teléfono. Voy a tomar mi teléfono para que puedan ver del wow, no había pasado desde el momento que grabamos con Miss, pero miren, aquí les voy a pasarle este video a Alex. Bueno, tiene que ser así. Voy a pasarle este video a Alex. Aquí es donde está este tripié que tiene, pues bueno, soporta esta lámpara, y hubo un ruido metálico, o sea, como si lo hubieran golpeado. Y pues no hay nadie, querido público, no hay nada que lo pueda mover. No sé si lo captó el micrófono, pero para mí fue muy claro y pues obviamente llamó mi atención y volteé hacia allá. Y pues ahí les va, un dato curioso. Estoy una vez más grabando absolutamente solo. No hay nadie hoy en MDC. En este momento en el que estoy grabando son las 6 de la tarde con 41 minutos. Para cuando este episodio esté en la plataforma, pues será otro día. Pero no hay nadie. La producción habitualmente hace eso conmigo. Me dicen: Will, te dejamos grabando en lo que nos ocupamos en otras cosas. Y a veces están aquí al lado. Aquí al lado está otro espacio de producción. Pero hoy no. Hoy me dijeron: Will, te vamos a dejar grabando. Vamos a salir. Regresamos en 20 minutos, media hora. Y pues ya ocurrió lo primero. Veremos, esperaremos si hay alguna otra manifestación. Yo espero que se haya captado ese ruido en el micrófono. Si no, pues bueno, ya les compartí hace un momento la imagen. Bien, si hay algo aquí que quiera manifestarse, hágalo y pues podremos obtener la evidencia para nuestro público. A ver qué sucede, muchachos. Sigan acompañándome. Bien, retomemos la historia. Les cuento, o bueno, ustedes van a escuchar este audio que nos hace llegar mi buen amigo J. Martínez, en el cual relata el encuentro que tuvo en algún momento de su vida con lo que, a su parecer, eran niños. Él así lo describe, fue su percepción, pues en ese momento él también era un niño. Un momento después, o bueno, un rato después, él encuentra un objeto. Pero lo que ocurrió después con ese objeto, y es que alguien le pide incluso que se lo venda o que se lo obsequie. Ustedes escuchen los detalles y déjenme su opinión al respecto. Escuchamos esta historia de J. Martínez en Historias Macabronas. Hola Will, buenas noches hermano. J. Martínez te saluda.
ahí para contarte una historia. Esto hace aproximadamente unos 40 años. Me encontraba ahí a la entrada del quebrache, había un aserradero y vivía mi tía. Mi tío era el que administraba ese rancho, ese aserradero. Y pues me llevó a trabajar ahí. Yo era ayudante de los que desolillaban la madera, las tablas, los tablones. Y un domingo, porque yo vivía ahí, del aserradero había un acagual y atrás del acagual había una casita donde vivía mi tío, mi tía y yo también. Y un tío de mi misma edad, como de unos 17 años. Y un día dice mi tía, a ver muchacho, chamaco, estoy cocinando frijolitos, pero me falta leña. Alguien que vaya allá al aserradero a buscar madera para que yo lo corte y tengamos leña para la candela. Digo, yo voy, tía. Y sí, me puse mis zapatos y mi camisa y pasé el acagualito, salí a lo limpio del aserradero. Allá pegado al aserradero había 3 trozas grandes de este árbol que le llaman ceiba. Entonces cuando salgo del acagual para allá, para el plan del aserradero, miro a 3 muñequitos, quizás de unos 45 centímetros, 40 centímetros, pero parecían niñas porque vestían ropa hasta abajo de sus pies de niña, de color azul, rosado, amarillitos, y daban vueltas, jugaban sobre la troza, subían, bajaban, giraban, daban vueltas y andaban los 3 jugando. Y yo mirando, vi el tiempo que quise mirarlo. Y cuando me cansé de mirarlo, me fui a la casa y le dije, tía, vengan para acá porque hay 3 niños jugando y no hay nadie trabaja los domingos, nadie llega. Eso queda abandonado. Y viene mi tía y mi tío y llegamos ahí a donde yo me paré a verlo y ya no había nada y yo, sí tía, yo los vi, ahí estaban. Digo, y caminé sobre las trozas para enseñarle y sobre una troza encuentro un sombrero que acababa de ser hecho de pura paja de zacate porque estaba todavía la paja verde. Y yo pues lo levanté y me lo puse. Y le enseñé a mi tía lo que había encontrado. Le digo, mira que dejaron aquí un sombrero. Me lo puse y me lo llevé puesto para la casa. Ya llevamos la leña y mi tío lo cortó y ya le pusimos más leña a los frijolitos. Y ya el siguiente día me voy a trabajar a la aserradero y me llevo puesto el sombrero. El señor que manejaba el disco grande donde cortaban las trozas para sacar las tablas, le gustó el sombrero y me dijo, chamaco, regálamelo, te lo compro. Y ahí yo no quería dárselo, pero al final de cuentas me robó y se lo regalé. Y como al mes se me va muriendo. Ya luego me decían los señores ahí del aserradero, oye muchacho, ¿para qué se lo diste? Eso era tuyo. Ahí estaba el poder, ahí estaba el don para ti, no era para él. Por eso no soportó la fuerza que tenía ahí ese sombrero y él falleció. Pues así termina la historia donde ese amigo se murió y ya los viejitos señores grandes que también trabajábamos ahí como unas 10 personas, me decían eso era tuyo, ese era el poder para ti. Pero al final yo niño no sabía, ¿no? Y eso sucedió. Esa es la historia de esos duendecillos o chaneques o no sé qué eran, pero yo los vi por mucho tiempo, lo disfruté jugando sobre esas trozas. Esa es mi historia, Will. Interesante historia, ¿no? ¿Qué les parece? Unos posibles duendecillos que dejaron un obsequio y que este obsequio tuvo una consecuencia fatal
para una persona. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que sí? Que tal vez la intención de estos duendecillos, de estos aluches, era dejarlo ahí para el niño que estaba en este aserradero, en este taller, y pues alguien más quiso ese sombrero y no era para él. Muy extraño, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Déjenme sus comentarios y también recuerden compartirnos sus historias. El WhatsApp de Historias Macabronas está apareciendo constantemente en la pantalla, asimismo el correo electrónico. Les comparto la siguiente historia. La envió Manuel Rivera y dice lo siguiente. Antes de empezar con la historia, les pongo un poco de contexto. En Ciudad del Carmen, Campeche, una de las principales actividades de empleo como tal, una de las principales actividades en cuanto a la industria también, es justo la labor petrolera. Pemex tiene una importante presencia en nuestra ciudad y asimismo muchas compañías y muchas empresas que surten de una u otra manera o que proveen de una u otra manera ciertos servicios, productos o insumos a Petróleos Mexicanos. Actualmente hay una situación sumamente complicada de la cual está informado todo el país, una crisis y cuestiones así. Lo que ocurre con esta historia es obviamente muchos o algunos años antes de la actual situación, y para ese momento tanto Petróleos Mexicanos como las compañías o empresas petroleras tienen a sus trabajadores, los cuales la mayoría de ellos trabajan hacia la sonda de Campeche, hacia el mar, en plataformas marinas, en labores de extracción de petróleo, de gas y otras actividades. En muchas ocasiones estas empresas pues obviamente convocan a su personal, pues los cuales se van rolando o turnando por guardias. Muchos de los trabajadores de estas compañías y también de Petróleos Mexicanos, algunos radican aquí en Ciudad del Carmen, algunos como tal son carmelitas y otros tantos vienen de diferentes partes de la República, del centro del país, de Veracruz, de Tamaulipas, de Yucatán, de Tabasco, de diferentes partes. En verdad, prácticamente en Carmen me atrevo a decirles que hay una persona, por lo menos una persona, de todos los estados de la República, ¿no? Uno, por lo menos uno de cada estado, pero hay estados de donde hay más, obviamente. Entonces, estas guardias, en muchas ocasiones sus empresas les asignan hoteles para que puedan descansar. Son convocados un día antes de que suban a plataforma, es el término que utilizamos por acá, subir a plataforma. Entonces, si a ti te toca, por ejemplo, subir un viernes, eres convocado un miércoles o un jueves tal vez. Y una vez que te presentas a tu guardia, la empresa en muchas ocasiones te asigna una noche de hotel para que puedas descansar, te concentres con tus compañeros y al día siguiente juntos el personal tomen un transporte para que puedan ser llevados al puerto pesquero, donde está pues bueno, también una parte muy muy importante de empresas en Ciudad del Carmen, y ahí a través de lanchas o embarcaciones con los, pues digamos que con todos los requerimientos para que pueda ser trasladado o transportado el personal hacia las plataformas marinas. Algunos de ellos suben precisamente por embarcación y algunos otros, en su mayoría el personal de Pemex, suben a plataforma o suben a bordo vía vuelo, vía helicóptero. Entonces son las dos formas de llegar a plataformas marinas, por aire y por mar. En este caso, lo ocurrido en esta historia, pues digamos que les pongo este contexto para comprender un poquito la situación de la historia. Como les decía, las personas que vienen de otros estados o que radican aquí en Carmen, la situación es la misma para todos. La empresa te asigna una noche de hotel o un par de noches de hotel para que estés preparado para tu labor en plataforma. Esto ocurre con esta persona y les cuento la historia. El punto aquí es que el hotel que le fue asignado, le ocurrió algo a él, le ocurrió algo interesante en esas instalaciones. Voy con la historia. Mi nombre es Manuel Rivera y quiero platicarles una anécdota que me sucedió en un hotel de Ciudad del Carmen. Una noche que me quedé hospedado justo por parte de la compañía para la que trabajaba. En esa ocasión, mi habitación estaba ubicada
en la parte trasera de este hotel. Y en la madrugada se empezaron a escuchar unos ruidos pues muy extraños, como pasos, como movimiento de personas, y de repente se activó una fuente y se empezó a escuchar también ese ruido que produce como el agua de una fuente, obviamente. Pero curioso, porque era muy claro y se podía escuchar cómo esta fuente se encendía y se apagaba. Se encendía y se apagaba. Y así estuvo por un largo tiempo. Estuve escuchando diferentes ruidos hasta que por fin el sueño me venció y me dormí. Al día siguiente, platicando con personal del hotel, en el caso específico de el señor del mantenimiento, le conté lo que había sucedido en la noche. Le dije, oiga, ¿sabe qué? Pues estuve escuchando muchos ruidos afuera, como en el corredor, pero también algo interesante. La fuente se prende en la noche, se prende, se escucha claramente cómo pues fluye y luego se apaga y luego la vuelven a encender y la vuelven a apagar. A lo que este señor le respondió que eso era prácticamente imposible, porque el lugar de donde esta fuente se apaga y se enciende está bajo llave, y la llave la tiene él, el señor del mantenimiento, y él se retira del hotel a las 6 de la tarde. Así que durante la noche no hay nadie que pueda tener acceso a ese lugar de donde se enciende y se apaga la fuente. Yo me quedé obviamente extrañado por la situación y no comenté nada más. Aún tenía que pasar una noche más en ese hotel. Sin embargo, igual el señor de mantenimiento, antes de despedirse de mí, me dijo que ya en otras ocasiones otros huéspedes le habían comentado lo mismo, que se podía escuchar claramente cómo esa fuente se enciende y se apaga por las noches. No ocurrió nada más durante el día, sin novedad. Llegó entonces la noche y el momento de dormir. Y de pronto empecé a sentir que algo andaba mal. Tuve una sensación extraña y ya sabes, llegó esa sensación en la que percibes la mirada de alguien, sientes que alguien te está mirando. Abrí los ojos, empecé a analizar mi entorno y de pronto pude ver en un punto de la habitación, en una de las esquinas más alejadas, ahí estaba era una mujer, así es, exacto, al fondo, muy cercano al televisor, que estaba ubicando justo ese punto en el texto, muy cercano al televisor estaba una mujer. Esta mujer como tal vestía de blanco, tenía el cabello lacio y su mirada estaba fija sobre mí. Aunque ella estaba de pie, su cabeza estaba ligeramente inclinada y su vista fija, insisto, fija sobre mí. Sentí mucho miedo. La imagen era muy muy clara. Lo único que pude hacer fue cubrirme con las sábanas y darme la vuelta. Después de un rato, asomé prácticamente solo los ojos para ver si ella continuaba ahí, y afortunadamente ya no había nada. Al día siguiente tuve que realizar mi labor, mi trabajo. Me fui de ese lugar. Para la siguiente ocasión en la que me tocó hospedarme en ese hotel, no acepté, me quedé en mi casa, pero eventualmente tuve que hacerlo. Eventualmente tuve que aceptar hospedarme en aquel hotel, pero procuré que no me tocaran las habitaciones del fondo. Platicando con el personal, ahora con una señora de la limpieza, le conté lo que me había sucedido. Esta recamarista me comentó que sí, que efectivamente no era la primera vez
que alguien le comentaba haber visto a esa mujer. Y con toda la calma, como alguien que ya está acostumbrado a este tipo de apariciones, la señora me dijo que ella también la ha visto, que esa mujer habita o se presenta o se aparece en esa zona del fondo del hotel. Asimismo, otros huéspedes justo han comentado que la han visto, y repito, la señora también me dijo que ya la había visto. Eso es lo que ocurrió en un hotel muy conocido, algo ya tradicional en Ciudad del Carmen. Ese es mi relato, querido Will. Muchísimas gracias por compartirlo. Como les decía, estas historias me llegaron en su momento a la radio y bueno, ahora es momento de compartirlas aquí en el podcast, justo porque forman parte de los archivos macabrones. Voy con la siguiente historia, querido público. Nos acercamos a esta prácticamente a la recta final, así que espero que estén disfrutando de este contenido. Voy con la siguiente historia. También será en texto porque la última historia es así, la tenemos en audio y yo espero que la disfruten porque está algo intensa. Y de nuevo les reitero la invitación para que me hagan llegar sus historias, recuerden, al WhatsApp de Historias Macabronas y también al correo electrónico historiasmacabronasmx@gmail.com. Voy con la siguiente. Esta historia ocurre, ya que andábamos a propósito de compañías y empresas petroleras, como les decía, hay muchas compañías y les mencioné hace un momento el puerto pesquero de Ciudad del Carmen. Bueno, este puerto pesquero tiene, lo llamamos así, pero pues prácticamente ya es ahora un puerto industrial pesquero, donde pues bueno, hay muchos patios de trabajo, hay muchas empresas que, como les digo, proveen de servicios y productos a petróleos mexicanos. Esto ocurre en una de estas empresas, en las oficinas, y dice lo siguiente: hola Will, tengo una historia que compartirte y esto me pasó a mí y a una compañera de trabajo hace aproximadamente un año, cuando aún trabajaba en una empresa en el interior del puerto pesquero. Llegué una mañana, como habitualmente lo hacía, y al llegar a la oficina coincidí junto con mi jefa. Hicimos lo de siempre, nuestra rutina diaria: encender los equipos de cómputo, encender el aire acondicionado, porque aquí donde estamos, querido público, en la isla hace mucho calor. Así que pues sí, en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, tanto en las casas como en los trabajos, necesitamos el aire acondicionado. Así que bueno, encendieron los equipos de cómputo, encendieron el aire acondicionado y me dispuse a ir a la bodeguita, un espacio que teníamos ahí, y pues bueno, me encargué de colocar el agua para el café y después me regresé a mi lugar. Empezamos con las actividades normales, las labores del trabajo y las actividades del trabajo, y de pronto le comento a mi jefa que sentía algo de frío, ¿no? Más de lo normal, y prácticamente tenía escasos minutos de haber encendido el aire acondicionado. Le dije, siento frío, y ella me contestó, qué raro, porque la temperatura del aire acondicionado no está tan baja, o sea, está normal, está alta. Seguimos con las actividades. De pronto ella me llama para que vaya a su lugar y la pueda ayudar con algunas de las actividades que estaba realizando, pueda apoyarla. Cuando llego, me coloco detrás de ella y le repito de nuevo, oiga, ¿sabe qué? Yo siento que hace mucho frío. Y me dice, estás exagerando. Me señala el aire acondicionado y cuando noto la temperatura estaba en 25 grados. Y el frío que yo sentía es como si la temperatura fuera más baja. Pero no, de verdad, eran 25 grados. Y le dije, pues qué raro, de verdad yo siento mucho frío. Me moví un momento para mostrarle mis brazos y que pudiera ver que estaba erizada. Y me dice, ay, estás exagerando, no pasa nada. Seguimos con las actividades. Me dijo también, eres muy friolenta.
y seguimos con las actividades. Entonces yo para contener un poco el frío, crucé los brazos y así permanecí. De pronto, frente a mis ojos, puedo ver cómo jalan su cabello y puedo ver que ella hace justo el movimiento, ¿no? De que su cabello ha sido jalado. Ella me voltea a ver y me dice, ¿por qué me jalaste el cabello? Y aquí paréntesis porque no puedo evitar recordar el meme de una señora de Yucatán que dice: ¿quién me jaló mi cabello? A ver si lo podemos meter aquí, Alex, por favor. Tenemos que defendernos. A ver, mi amor, Ahí está el cuchillo. Sí, es el cuchillo. Jaló mi cabello. ¿Quién me jaló mi cabello? Tú me jalaste mi cabello. No. Para romper la tensión un momento, paréntesis de meme. No lo pude evitar, muchachos. Retomamos. Bien, ella me cuestiona que por qué le jalé el cabello y le dije: yo no fui. Y de hecho conservé los brazos cruzados para indicarle que yo no había sido. Yo no fui, tengo hasta los brazos cruzados. Y le dije: ¿sabes qué? Para que me creas que yo no fui, ¿por qué no pides la grabación? Porque sí, en la oficina como tal, en esa zona, hay cámaras de seguridad. Le dije: pide las cámaras y vas a ver que yo no te jalé el cabello. Yo vi cómo pues tu cabello fue jalado, pero no lo hice yo. Pide las cámaras y sal de dudas. Y lo hizo. Más tarde salió para ver las cámaras y efectivamente pudo confirmar cómo algo o alguien, obviamente invisible, jaló su cabello y yo tenía los brazos cruzados. Regresó a la oficina, se sentó, se me quedó viendo y yo podía notar en su expresión que estaba muy sacada de onda y simplemente no tenía explicación para lo que acababa de ver. Ese día lo único que pudimos concluir es que tal vez aquella presencia estaba provocando ese frío que solo yo sentía porque ella no tenía tanto frío como yo. Pero te digo, concluimos que tal vez era esa presencia que lo estaba causando. Esa fue una de las primeras cosas que ocurrieron. Aquí comprendo que ocurrieron más cosas. Posteriormente, ocurre algo interesante con esta historia, querido público. Les digo, finaliza ahí donde esta persona me dice: aquel día concluimos que esta entidad estaba provocando ese frío en mí y que ese fue el inicio de otras tantas cosas que ocurrieron. Esta historia me llega a la radio, yo la estaba contando y en muchas ocasiones pasaba, querido público, que dependiendo las historias que se estuvieran contando en el momento o que se hayan contado antes o previo, ¿no?, a la historia del momento, dejaban como cierta energía. Esto ocurre cuando consumimos contenido paranormal. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado de pronto estar escuchando alguna historia, algún podcast y que de pronto haya un ruido extraño en casa o en algún otro sitio. Ocurre, y en la radio empezó a ocurrir. El público de pronto me decía: Will, está pasando algo, la luz, me apagaron la radio, me cambiaron la estación, le suben el volumen, le bajan el volumen, y yo así que en cabina no pasaba absolutamente nada. Eso pasó con esta persona. Yo estaba contando su historia al aire, ella estaba escuchando y de pronto me manda un mensaje enseguida, mensaje que también conservo y que lo tengo en los archivos macabrones, y me puso: ¿qué crees, Will? Justo en el momento que estabas contando mi historia, en mi casa, solo en mi casa, hubo un bajón de luz. Y pues me tuve que desconectar de la transmisión. Ya no te pude escuchar que terminaras de contar la historia. Pero algo raro pasó. Mi niño, que estaba durmiendo, sintió algo y de golpe se levantó y se sentó en la cama. Así ocurría, querido público, cuando en Historias Macabronas en la radio contábamos, les digo, ciertas historias y el público empezaba a experimentar algunas manifestaciones en sus autos y en sus casas. Ojalá que no suceda,
Y ojalá sí. No entro en ese conflicto porque como seres humanos, pues obviamente nos asusta, ¿no? Una situación extraña puede causar temor, pero como fan de lo paranormal, pues qué chido, ¿no? Tenemos una evidencia y si ocurren cosas extrañas, querido público, las historias han estado algo tranqui, pero si de pronto ocurriera algo extraño, por favor, si pueden documentarlo adelante y cuéntenmelo, como lo que ocurrió hace un rato ya con esta lámpara. No ha vuelto a suceder. Yo quería echarle tal vez la culpa al aire acondicionado, pero la distancia es algo lejana como para que hubiera ocurrido ese golpe en el tubo. Ya hubiera ocurrido de nuevo si es que hubiera sido causado por el viento. Pero bueno, esperaremos a que ustedes nos cuenten sus historias. Vamos con la historia final, querido público, antes de despedirnos y reiterarles que nos envíen sus historias. Aquí está el WhatsApp de Historias Macabronas y el correo electrónico. Cuéntanos, instantes macabrones o tus historias, las de tu familia, las de alguien que conoces. Por favor, envíanos tus historias para conservarlas, para guardarlas en nuestros archivos macabrones y tener más episodios como este en solitario, ustedes y un servidor. Guardé en la historia, una de las historias más interesantes del día de hoy, la dejé hasta el final. Esta historia es un audio que desde luego me hicieron llegar a la estación. Y esto ocurre aquí en Ciudad del Carmen. Este audio cuenta situaciones sobrenaturales ocurridas hacia 1990 en una casa en donde nuestro protagonista, que es quien nos envía el audio, vivía con su familia. Esta, si no recuerdo mal con el audio, era casa de una tía de él, pero ahí pasaban cosas interesantes que involucraban juguetes y movimientos muy extraños. Posteriormente, tal vez con el paso del tiempo, él, platicando con su familia, empezó a escuchar las historias sobre lo que posiblemente era el origen de todo aquello raro que ocurría en esa casa. Historias sobre los primeros dueños de aquel lugar y por último, un hallazgo, la historia confirmada y verídica de lo que se encontró al momento de querer realizar una construcción, una modificación o adecuación al terreno, a la casa. Encontraron cosas, algo sumamente extraño y que le da pues un giro a esta historia terrorífico. Disfruten de este audio y yo regreso en breve. Estás en Historias Macabronas. Hola, buenas noches, mi querido Will, y un saludo a todos los radioescuchas. Les voy a relatar mi pequeño episodio de terror. Bueno, pues mi historia se desarrolla en los años de 1990 aproximadamente. Recién llegaba de la Ciudad de México y mi tía nos brindó posada en una casa que no ocupaba, puesto que ella ya vivía en Mérida. La casa se encuentra sobre la calle 35 a la altura de la Plaza Colonial. Todas las noches durante algún tiempo vivía momentos de pánico. No recuerdo cuánto duraba cada noche, ni si sucedía a diario. Yo aún era muy pequeño y no recuerdo mucho. A lo mejor me obligué a olvidarlo, no lo sé. Yo dormía con mi hermana mayor en camas diferentes y frente a nuestras camas teníamos una cajonera que recuerdo tenía una altura de 1.5 metros aproximadamente. Y mi hermana acomodaba sus muñecas en la parte superior del mueble. Incontables noches las muñecas que en aquellos momentos tenían ojos de porcelana. Las señoritas recordarán de aquellos momentos cómo eran las muñecas con sus ojitos muy muy reales, que al acostarse se cerraban y al pararlas o sentarlas se abrían. Empezaban a reír y moverse en el mueble. Recuerdo perfectamente cómo se veían sus ojos. Parpadeaban como humanos y reían. Básicamente jugaban como niños en un parque. La situación me aterraba, pero creo que simplemente me quedaba dormido y nunca le conté a nadie por temor a que no me creyeran e incluso
que solo fuera una pesadilla constante y quizás realmente nada sucedía. Desgraciadamente no fue así. La actividad de las muñecas empezó a aumentar y ahora podía ver con poca luz que entraba por las ventanas cómo bajaban del mueble utilizando los cajones como escaleras para posteriormente jugar en el piso de la habitación. Corrían de un lado a otro y yo solo observaba petrificado sin poder mover un solo músculo. Todo siguió así sin mayor novedad, hasta que un día sucedió lo más espeluznante que un niño de 6 años aproximadamente pudo vivir. Entre juegos y risas de las muñecas, una de ellas se acercó más de lo habitual a mi cama y sentí claramente cómo jalaba mi sábana. Acto siguiente, vi la cabeza de la muñeca subiendo a mi cama. Simplemente escaló a través de las sábanas que colgaba un poco hacia el piso. No pude más con la situación y brinqué despavorido hacia la cama de mi hermana. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que descubrí que mi hermana también veía todo lo que sucedía y decidió callarlo igual que yo. La verdad ya no recuerdo más después de esa noche, solo que mi hermana ya guardaba las muñecas en un ropero. Muchos años después lo volví a platicar con mi hermana y coincidimos en que lo que vivimos no solo fue un sueño o nuestra imaginación, fue totalmente real. Nunca obtuve una respuesta lógica para todo lo que vi, porque si bien estoy seguro de todo, mi mente de adulto me dice que es un tanto surreal. Algunas personas dicen que eran duendes jugando con las muñecas, pero me inclino por una versión un poco más trágica e escalofriante. Cuenta la familia que en la casa vivía, antes de que mi tía la comprara, una pareja y que el señor, del cual no vamos a hablar, como en la época era más común la violencia familiar por el machismo de aquella época, se dice que los vecinos de mi tía tuvieron la oportunidad de conocer a los primeros dueños, que el señor golpeaba mucho a la señora y unas ocasiones la señora tuvo abortos provocados por los golpes del tipejo. Pocos años después se comprobó que era verdad, y es que mi tía contrató personal para excavar y construir una fosa séptica más grande, y en un punto de la casa durante la excavación encontraron 2 cajitas y un recipiente de vidrio, según era de mayonesa, que si recuerdan los radioescuchas en los 80s eran enormes, y dentro del frasco había un fetito de aproximadamente 5 meses de gestación. Era niño según cuenta mi tía. El bebé permanecía en un líquido desconocido, que es lo que creemos conservó en buen estado al bebé. Y en las cajas había una niña de 7 u 8 meses vestidita con un vestido azul, y el otro bebé no se pudo saber su edad ni su género, ya que estaba desnudito y no se apreciaba nada que ayudara a distinguir su sexo. Inmediatamente mi tía fue a visitar a la que creía era la mamá de los niños para entregar los cuerpos de los bebés, pero la señora simplemente negó que fueran de ella y no los aceptó. Desgraciadamente mi tía optó por sepultarlos nuevamente en el patio, solo que en esta ocasión llegó un padre a decir unas oraciones en nombre del descanso eterno de las criaturas. Yo pienso que eran los bebés que jugaban con las muñecas, aunque ya nunca supe, puesto que nos cambiamos tiempo después y nunca más supimos si después de las oraciones del padre por fin los bebés pudieron descansar en paz. Sé que suena un tanto inverosímil, pero es una de esas historias donde la realidad supera la ficción. Pues bien, mi querido Will, ese fue mi relato. Espero que les haya gustado y pues no me queda más que agradecerte el espacio y desearte todo el éxito del mundo. Saludos y bendiciones a todos tus radioescuchas. Bye. ¿Qué les parece, querido público? Ha sido una de las historias interesantes. Todas tienen lo suyo, todas tienen su magia, hasta los instantes macabrones. Todas las historias en lo personal me gustan.
pero bueno, cuando tienen cierto nivel de detalle o cierto nivel de terror, como el hallazgo de esta historia, híjole, claro que te mueve, ¿no? Sí te deja pensando sobre las cosas que algunas personas son capaces de hacer y que pues todo aquello puede generar pues ciertos fenómenos o ciertas pues sí, manifestaciones. Fíjense que cuando empezó esta historia y abordaba, ¿no?, esos detalles de movimientos en los juguetes, yo pensé que era una historia más de duendes, de chaneques, son muy comunes aquí en Carmen, pero la neta no vi venir lo de aquel hallazgo al momento de querer hacer una fosa séptica, y el antecedente de la familia, el antecedente de aquel caballero, bueno, de aquella persona y de violencia, resulta interesante. Espero que les haya gustado, y así llegamos al final de una emisión más de Historias Macabronas en esta primera entrega de los archivos macabrones. Por favor, compártanos sus historias prácticamente de cualquier género: brujas, fantasmas, apariciones, hospitales, historias de taxistas, de vigilantes, de niños fantasma, o de cualquier otro tipo de situaciones, personas que jugaron la ouija, posesiones demoníacas, lo que quieras compartirnos, adelante por favor al WhatsApp de Historias Macabronas, y también a nuestro correo electrónico historiasmacabronasmx@gmail.com. Yo soy Will Robles, te envío un abrazo cargado de buena vibra y agradezco el favor de tu atención y compañía. Asimismo agradezco a Multimedios Digitales Carmen por las facilidades para la grabación de este podcast, y a nuestro productor Alex Sánchez. Soy Will, cuídate mucho, pórtate bien y tranquilos, querido público, tranquilos que no pasa nada. Y si pasa, me cuentan en la próxima emisión de Historias Macabronas.